Buenas tardes, muchísimas gracias por presentar esta entrevista. Estamos aquí hoy con el profesor Rosendo, experto en el psicoanálisis. Somos el grupo de psicología del primer semestre. Me presento, Nicole Díaz Pinzón, mi compañera Daniela Ramírez y la señorita Laura Spilman. La primera pregunta que abrirá nuestra entrevista es: ¿qué lo motivó a enterarse o a hacer el psicoanálisis? Bueno, digamos que mi relación con Freud empezó siendo muy joven. Cuando yo estaba en el colegio, por accidente, empecé a leer algo de Freud y me pareció, digamos, muy interesante, muy profundo. Y digamos que después, cuando yo estaba en la universidad, pues yo no estaba aparentemente interesado en la psicología. Yo estudié física y matemáticas, pero pues digamos que cuando estaba en la nacional, pues se me dio la oportunidad de hacer otra cosa, ¿no? Entonces yo coloqué psicología como segunda opción, pero digamos que unos días después dije, no, mejor estudio psicología. Ya en la carrera, digamos que había muy pocas asignaturas inicialmente que estuviera Freud, ¿sí? Pero allá, digamos, en la nacional el programa era, digamos, por un lado cognitivo, por el otro lado conductual y por el otro lado psicoanalítico. Entonces, digamos que siempre las asignaturas que realmente yo estudié con mucho placer fueron las de corte psicoanalítico. Las otras pues sí me gustaban, pero era diferente, era distinto. Pues a mí me gusta la psicología y la historia de la psicología y todo lo esto. Analítico. Sí. Es que hay personas que, digamos, no les gusta el psicoanálisis. Solo les nombra el psicoanálisis y ya, mejor dicho, eso es lo peor. Sí, de acuerdo, eso pasaba en la nacional. Había básicamente dos grupos, uno de conductistas y el otro de psicoanalíticos. Yo no pertenecía a ninguno, era de los tibios, ¿sí? Pero digamos que cuando empieza la práctica, digamos que hago diferentes prácticas con psicólogos conductistas. Y bueno, me parecía divertido, pero no. ¿Fue difícil, profe? No, me parecía más divertido que cualquier otra cosa. Yo lo pasaba muy bien con los conductistas, pero no sentía que estuviera curando a nadie. Okay. En cambio, con los psicoanalistas veía la cosa era de otra manera, sí, y digamos, realmente yo empezaba sí a sentir más el compromiso con la dificultad con el otro. para hacer todo eso, o sea, como para poder ayudar a la persona también, ¿sí? Lo que pasa es que digamos que ahí no se trabaja con una filosofía de la ayuda. Yo pienso que de ahí arranca todo, porque pues yo también entré a estudiar psicología de pronto pensando en rescatar a alguien o salvar a alguien, pero con los años me di cuenta que eso pues no es para eso. Digamos que la psicología y el psicoanálisis, que son dos formas de conocimiento distintas, ¿sí? Pues entonces tienen, digamos que tienen muchas aplicaciones diferentes, pero sobre todo yo digo que son epistemes diferentes, son epistemes distintas y son formas de conocer el mundo, son formas de vida diferentes. Profe, y desde el psicoanálisis, ¿qué es la salud mental? Lo que pasa es que la salud mental es un concepto, digamos que está asociado, digamos, a la historia de la medicina, sobre todo, pues, digamos, ¿sí? Pues más ampliamente la salud y solamente salud mental, pues digamos que eso empieza a
a emerger, digamos, de manera relativamente reciente. Entonces, la salud, digamos que se refería a padecer un cierto tipo de enfermedad. Y, digamos, las enfermedades mentales eran consideradas entidades, pues, que tenían que ver con daños cerebrales, con déficits, digamos, que se originaban de pronto en el nacimiento o por consumo de drogas o, bueno, cosas así. Digamos que esa es una historia larga de contar. El psicoanálisis nace en el mundo de la medicina, ¿sí? Entonces, su origen es médico, pero ya el propio Freud lo sacó de la psiquiatría, lo diferenció, digamos, de la psiquiatría, y sobre todo pues porque la psiquiatría, aunque era un campo de estudios, digamos que no le ofrecía mucha riqueza, digamos, a los practicantes, porque realmente pues el enfoque médico es de quitar síntomas. Freud, digamos, que se da cuenta que no es quitando los síntomas. Él empieza como médico, pero su propio invento lo va transformando, y entonces él va a desarrollar una práctica en la que no va a eliminar los síntomas, sino que va a trabajar con el síntoma. Y digamos que es una propuesta en la que pues el síntoma de cierta manera es la cura de la enfermedad. Así no sea exacto lo que les estoy diciendo. ¿A qué me refiero cuando hablo del síntoma? El síntoma, digamos, es una transacción entre las distintas instancias psíquicas del sujeto. Entonces ahí, digamos, que ya entramos en una teorización, ¿no? Entonces digamos que básicamente tenemos varias estructuras. El sujeto, que es una estructura vacía sobre la cual recae, digamos, el lenguaje, la palabra. Entonces digamos que recae lo social, ¿sí? Entonces tenemos sujeto, sociedad, aquí subjetividad como efecto de la socialización, y cultura, digamos, como historia del ser, como historia de la especie, ¿sí? Y aquí este ser dividido también se va a dividir todavía más. Es un ello, dice Freud, que se va a especializar como un yo, y digamos que después de una historia de sexuación, entonces se va a forjar un super yo, una instancia, digamos, normativa, ¿sí? Una instancia moral. Y esa instancia moral también, a su vez, está dividida en tres partes, digámoslo así. Entonces el super yo es el imperativo categórico de Ego, es ser como el padre, pero también es el ideal del yo, y también es el yo ideal, ¿sí? Pues bueno, solo es como para ilustrar, porque pues digamos que tendríamos que ponernos a echar teoría. Sí, eso estaba leyendo yo de Freud. Eso, sí, que tenía, digamos, la mente en la parte como en tres cosas: el ello, el yo y el super yo. Más o menos, ¿de qué trata eso? Es digamos, el ser. Digamos que en los tiempos de Freud, en tiempos previos, estamos hablando 1876 a 79, pues nace la psicología en Leipzig, en Alemania, pues digamos bajo una influencia fuertemente positivista, es decir, una psicología experimental de laboratorio, en fin, que digamos poco a poco va a derivar hacia psicología de la conciencia, ¿sí? Entonces, digamos que eso es en el laboratorio de Leipzig,
pero digamos en otras partes del mundo, también digamos en Europa Central, surge la escuela de Würzburgo, digamos que va a trabajar, digamos, con otra psicología de la conciencia, ¿sí? Que va como reduciendo la psicología al estudio de la conciencia, a unos estudios de laboratorio, digamos, a la sensopercepción. O sea, pues digamos, ustedes creo que deben estar viendo sensopercepción. Bueno, bien, eso digamos era lo que estudiaba Wundt, el padre de la psicología, y era también lo que estudiaban los gestaltistas, o sea, Horkheimer, Kafka, Kolla, digamos, de todos, digamos, psicólogos, digamos, los pioneros de la psicología, pues que tenían discusiones sobre la cientificidad y se centraban en la conciencia. ¿De la psicoanálisis? No, estos no son psicoanalistas, son psicólogos. No, del inconsciente no, son psicólogos y entonces hacen psicología de la percepción, psicología de la conciencia, ¿sí? Como objetos de la psicología. Y digamos que por esos tiempos también andaba en el mundo Karl Marx, el filósofo, y después de Marx, digamos que se da una psicología soviética, digamos, de la cual bueno, hay muchos autores, pero el más famoso y más importante es Vygotsky. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces es una psicología del pensamiento y de la cultura, digamos, una psicología histórico-sociocultural. ¿Sí? En la que, pues, Vygotsky, digamos, reconoce lo inconsciente, pero él habla es de pensamiento y lenguaje. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, digamos que va desarrollándose la historia de la psicología por un lado y la historia del psicoanálisis por otro. En la historia del psicoanálisis, digamos que Freud lee a Wundt y a los psicólogos, pero pues digamos que sobre la psicología de la conducta, sobre la psicología del comportamiento, pues muy respetuosamente no dice nada, es decir, no creía, no les creía. Entonces él, digamos que lo que va a postular es que efectivamente el psiquismo es inconsciente y la conciencia es solamente una parte muy, muy mínima, la parte más visible del psiquismo, pero que básicamente nosotros pues no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos e incluso lo que hablamos. Entonces empieza a desarrollar una teoría donde nosotros vemos que somos hablados por otras instancias, somos vividos por otras instancias. Profe, pues ya hablando de la inconsciencia, así como en palabras resumidas de su merced, ¿qué es y por qué es tan importante en la psicoanálisis la inconsciencia? Es lo inconsciente, ¿no? Es una característica del psiquismo, ¿sí? El psiquismo es inconsciente. Cuando decimos que es inconsciente, estamos pensando en algo que no se puede saber, ¿sí? Pero es algo a lo cual le podemos colocar palabras, ¿sí? Las palabras, digamos, que pueden anudar, digamos, las pulsiones, ¿sí? Y las pulsiones, pues digamos que nosotros las podemos nombrar, pero aparte de nombrarlas, pues somos vividos por ellas, ¿sí? El nombrarlas es un intento de control. Entonces, tenemos cosas como, bueno, a colocar ejemplos así como medio cotidianos, pues. Pensamos que amamos a alguien, ¿sí? Yo te amo, bueno, pero ¿por qué te amo? ¿Sí? Y la verdad, pues digamos que no lo sabemos. Podemos decir que por qué te amo, bueno, no sé qué,
por mil cosas a la vez, dice el poeta. Bueno, O sea, básicamente por se dicen la- palabras inconscientemente. lo dijiste, ya me quitaste el resto de la conferencia. Bueno, entonces sí, básicamente no sabemos por qué. Entonces ahí digamos que hay básicamente un sistema conceptual en el que digamos es muy importante que el psicoanálisis, para que sea psicoanálisis, pues debe tener en cuenta, ¿sí? O sea, que el psiquismo es inconsciente, eso es una propiedad, pues, digamos, de nuestro ser, ¿sí? Hasta la conciencia, digamos, es fruto de lo inconsciente, porque en la conciencia nosotros tenemos presente, pues, lo que vemos, la punta del iceberg, pero nosotros no vemos lo que hay abajo, ¿sí? Entonces, digamos que es lo inconsciente. La pulsión, que es de muerte, ¿sí? O sea, la pulsión, digamos, que nos hace mortales, no nos hace eternos, es decir, es la pulsión de muerte, digamos que es del orden de la palabra, y es la tendencia que nosotros tenemos, digamos, a repetir un estado anterior, un estado de inercia, es decir, un estado en que no éramos, no somos, ¿sí? La muerte como un estado de no ser, bueno, ¿sí? Entonces nosotros vamos a desear la muerte. La muerte es el goce absoluto en la medida en que ya nada nos angustia. La vida, digamos, es angustia, es tensión, es gasto. La muerte, pues, digamos, ya nos deja en el nirvana. Lo otro es la repetición. Nosotros vamos a repetir compulsivamente, digamos, aquello que no elaboramos. O sea, cuando decimos aquello que no elaboramos es simplemente somos repetidos por la compulsión de repetición. O sea, pues el otro golpea, yo también golpeo. Tengo el impulso de golpearte. ¿Por qué me hizo eso? Sí, no, pero también, digamos que yo, digamos que puedo ser un bebé, pero tú a veces te le arrimas a un bebé y el bebé, ¡pum! ¿Sí? Y hay experimentos que demuestran que a los bebés no se les puede dejar solos con otro bebé, son muy peligrosos, ¿no? Un bebé puede matar al otro, lo puede, Sí, los muerden, lo puede, rasguñan. exacto, ¿sí? Entonces digamos que eso, digamos que ¿por qué lo repetimos? Digamos que es una compulsión, está en el psiquismo, es inconsciente, es genética, digamos, lo repite la especie desde su, pues llamémoslo así, proceso evolutivo, ¿no? Aunque digamos que el psicoanálisis realmente es una teoría del sujeto, la sociedad y la cultura, ¿no? Entonces, pues aunque no desconoce la biología, pues, y en su origen, por nacer en la medicina, pues tuvo sus tintes biologicistas, pero ya no. De pronto el cognitivismo, que también tiene que ver con la mente, también, digamos, está infiltrado ahí el psicoanálisis. No, Es completamente diferente. son escuelas distintas. Por ejemplo, digamos que la teoría histórico-sociocultural de Vygotsky acepta el inconsciente, ¿sí? Acepta que el psiquismo es inconsciente, acepta varios postulados, digamos, freudianos con respecto al lenguaje, ¿sí? Con respecto a las palabras, pero digamos es una teoría más centrada, digamos, en la historia del pensamiento, porque es una concepción histórica, es decir, no siempre hemos pensado lo mismo ni de la misma manera. Social, o sea que nos estamos relacionando. Y cultural, pues entonces hemos heredado, digamos, unas formas de conocimiento acumuladas por la especie, pero también por nuestro tronco, pues, étnico,
¿sí? O sea, somos diferentes, así pues nos podemos ver que somos diferentes. Sin embargo, pues aquí hay tres, bueno, a ver, es arriesgado decirlo así, porque pues aquí en esta reunión hay tres sujetos que podíamos catalogar de femeninos y uno masculino, ¿sí? En la práctica, no. En la práctica sí hay que preguntar, o sea, ¿cuál es tu género? ¿Sí? En la práctica no es porque tengas tales órganos que eres... es más como mujer. ¿Cómo se considera esa persona? Claro, cómo se ha subjetivizado, ¿sí? Bueno, entonces tenemos lo inconsciente, la repetición, la pulsión de muerte y la transferencia, que es el amor. O sea, aquí hay una cosa muy, muy importante, porque el conocimiento es una relación de amor, ¿sí? Que tiene que ir del amor por el otro al amor al saber. Entonces, digamos que yo entro a tu mundo por una atracción, ¿sí? Amorosa, o sea, de origen sexual. Pero digamos que la posibilidad que siempre tenemos es que cuando vamos más allá del sexo, porque ya lo vivimos o porque se queda en un deseo, ¿sí? Es finalmente el amor, ¿sí? El amor es lo que está al final del sexo, y que de cierta manera le puede dar sentido a lo sexual, porque digamos que sexo puedes tener, pues no sé, con un muñeco, con un animal, pues no sé, bueno, ahí sí, como decía la reina de belleza, hombre con hombre, mujer con mujer, animal con, bueno, en fin, y viceversa, y en sentido contrario. Entonces, digamos que lo que le puede generar, digamos, sentido a la experiencia es el amor, es la transferencia, y concretamente no cualquier amor, sino el amor al saber, el amor al conocimiento. Entonces, lo que hace que tú dejes de ser una niña y te conviertas en mujer es el saber. Es el saber. ¿Sobre qué? Pues sobre la vida en general, pero es el saber sobre el sexo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque digamos que, bueno, no sé, llegaste a los 50 años y bueno, así no eras la más fea ni la más de malas, pero no pasó nada, pues entonces no conoces esa dimensión, digamos, de la experiencia, ¿ok? ¿Sí? Entonces, porque, digamos, la transferencia, que es amor al saber, se utiliza en el psicoanálisis como el elemento fundamental de la terapia. Si no hay transferencia, no hay terapia. Eso le quería preguntar, ¿cómo es una sesión de psicoanálisis? ¿Cómo lo hacen? Bueno, digamos que el análisis empieza con entrevistas preliminares, son entrevistas diagnósticas. En esas entrevistas diagnósticas lo que hace el psicoanalista es saber cómo se articula, cómo se estructura este sujeto del lenguaje. Como el propio, o sea, yo soy esto y esto y esto. ¿Sí? Es un diagnóstico. Fíjate que digamos, si tú vas a una sesión con el psicoanalista, por ejemplo, vas a mi consulta, ¿sí? Vamos a estar, digamos, en entrevistas por un tiempo determinado. Ese tiempo determinado, ¿cuál es? No es que nos vayamos a demorar 3, 4 o 5 sesiones. No,
son sesiones preliminares. En esas sesiones, digamos que hablamos y hablamos y hablamos, yo te escucho, yo te hago preguntas, yo trato de saber cuál es la posición que tienes en tu subjetividad. Entonces, más o menos son 3 posiciones. La vamos a llamar neurosis, o la del sujeto de la ley, un sujeto, digamos, por ahora llamémoslo un sujeto normativo, ¿sí? Se llama neurosis porque hay un conflicto entre la norma y el deseo. O sea que es una persona que va a sufrir mucho porque se prohíbe cosas que desea, ¿sí? O porque debido a que tiene prohibidas muchas cosas, desea muchas cosas y que cuando las hace, entonces sufre, se autocastiga, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a decir, esos son elementos de la neurosis. Pues estoy simplificando mucho, ¿no? Sí. La otra forma, digamos, de subjetivación son las psicosis, son de 3 formas, ¿sí? No es que todo responda así, pues, milimétricamente, sino que tenemos que estudiar, pues, la estructura, ¿sí? En las psicosis, digamos que en las neurosis ocurre un mecanismo que se llama represión, ¿sí? En la psicosis ocurre un mecanismo que se llama forclusión, digamos, del lenguaje o del significante fundacional. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se rechaza es tu forma de ser nombrada desde el otro. O sea, te pusieron un nombre, Nicole, ¿sí? Te pusieron Nicole. Pero resulta que cuando llegas a la adolescencia y alguien te dice Nicole, ya hablando de ti como una mujer, por ejemplo, ¿sí? Eso desencadena la psicosis porque te demanda algo que tú tienes fuertemente rechazado en el psiquismo, ¿sí? O sea, digamos, el Nicole, aunque está ahí, ¿sí? Se hunde en un marasmo de lo real. Bueno, no sé si lo dije bien, pero digamos que primero hay un vacío, una angustia radical, y después entonces desde el lenguaje que tienes a tu disposición construyes algo nuevo y algo distinto. Entonces elaboras, digamos, un delirio o una metáfora delirante, se va a llamar eso, ¿sí? Y entonces tú dices, no, pues es que yo no soy Nicole, yo soy la Mujer Maravilla, tal, no sé, o algo así, ¿sí? Muchos psicóticos, pues digamos que ahí sí, damas y caballeros, pues entonces, sí, digamos que deliran, por ejemplo, siendo la mamá de Dios, o por ejemplo, no sé, yo he tenido pacientes, mujeres que son amantes de Jesucristo, en fin, vainas así. Y son delirios, digamos, que más o menos bien estructurados, que van a constituir, digamos, la cura, porque la solución, ¿sí? Esa es la solución que hace el psicótico frente a su crisis fundacional, ¿sí? Hay tres síntomas en las neurosis, perdonen el desorden, en las neurosis, pues digamos que se pasa, digamos, de la obsesión a la histeria, y en medio de las dos está la fobia. ¿Qué quiere decir? Que ustedes en algún momento de la vida o han hecho histeria o han hecho obsesión, pero pues han pasado por un instante fóbico. Entonces, por ejemplo, histeria, digamos, de parciales, no sé qué, a colocar. Fobia, madre, ahí está
ahí está el cuestionario, sí, ahí está todo el miedo, el horror a eso. Cuando se pasa a la obsesión sería que yo sí contesté mucho a ver qué había en la pregunta 5, esa cómo era, tal, usted qué fue lo que contestó, Eso es normalito, digamos, un estudiante con síntomas neuróticos, ya, ¿sí? Muy sencillo. Pero digamos que eso es solamente un ejemplo, solamente ilustrativo. Realmente los pacientes neuróticos pues se anclan a un síntoma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que una mujer puede tener síntomas histéricos de larga data y estar fijada a esos síntomas histéricos. ¿Y esos síntomas se pueden reconocer desde la entrevista o para Sí. otro? Desde la entrevista se pueden... Para eso son las entrevistas. Y ya más a fondo, como para saber por qué pasa eso. Ya cuando vamos al fondo, entramos en el análisis, ¿sí? Ok, pero pues digamos que la otra posibilidad es que el sujeto esté en una estructura perversa, ¿sí? Que es una renegación de la castración, la perversión, es una renegación del límite, es una renegación de la ley. Entonces, digamos que el perverso sabe gozar y le enseña al otro a gozar, ¿sí? Y digamos eso es extremadamente peligroso, pues salvo que ustedes sean masoquistas, pues les puede ir muy mal con un perverso, ¿sí? Porque bueno, alguien que coge y le pone un cuchillo aquí en el cuello y la acaricia así, le dice bueno, tú estás sufriendo una angustia tremenda porque no sabes si el otro va a hacer así está. Pero esa persona hace que la persona afectada como que lo goce, como que entienda que Pero no es... también depende, ¿no? Pues digamos que al perverso no le importas mucho, o sea que tú Solo le importa realmente te puedes morir, o sea. ¿Y si las dos personas son perversas? Generalmente, digamos que generalmente lo que nosotros encontramos son neuróticos comunes y silvestres jugando a ser perversos, ¿sí? Entonces cuando tú te pones pues la pinta toda oscura y tal, llena de cuero y con un látigo y puntas de botas así tan largas y agarras a juguete al marido, bueno, eso es diferente porque se están divirtiendo y realmente no así hay algún grado de dolor y de miedo y de toda esa cosa, pues digamos que realmente lo que está predominando es ahí una excitación sexual, ¿no? Y si ustedes han participado en algún juego, por ejemplo, escolar, que no sé, en las escuelas a veces... Ya, entonces digamos que cuando ustedes, digamos que los niños tienen juegos como el rejo quemado, ¿sí? Esconden un cinturón o algo así, el que lo encuentra le da juguete a todos los demás y todo el mundo es súper divertido, el que golpea y el que es golpeado, todo el mundo y tal, y todos digamos que súper felices. Eso no es perverso, ¿sí? Eso no es perverso, es un juego, pero donde nosotros podríamos ver como una ilustración sobre el goce del dolor, el goce del... Igual yo creo que los niños, como que la mente no los lleva todavía a que estoy haciendo algo perverso. Exacto, ¿no? Es más como por diversión. Como, sí, o sea, Es sabe un- jugar y ya, pero ya el adulto sí ya sabe que es perverso y que no. Pero no deja de escapar que el niño es el perverso polimorfo en el psicoanálisis. El niño sí es un perverso polimorfo, él no lo sabe, pero él goza de todas las pulsiones sexuales. Entonces, digamos que tenemos goce escópico, ¿sí? O sea, la mirada, mirar, ser mirado, o sea, por eso pues
no se confíe, si su merced sale desnuda delante del niño de 2 años, está desnuda. Para un niño que, digamos, está creando, digamos, un imaginario con respecto al cuerpo, y eso no está desprovisto de excitación. La excitación es sexual. ¿Cuál es la zona erógena? Pues el cuerpo. ¿Sí? Entonces, digamos, habrá un goce visual. Entonces, digamos que nosotros tenemos casos clínicos en que niños han contemplado adultos teniendo sexo, ¿no? El caso del hombre de los lobos de Freud, pues ustedes de pronto lo van a leer. Pero ahí pues voy a hacer de spoiler ahí un poquito, pero pues el tema con ese paciente fue que él, siendo muy niño, fue testigo de sus padres pues teniendo sexo. Entonces digamos que él lo que veía en su delirio era unos lobos mirándolo fijamente, y él experimentaba un temor que lo dejaba paralizado. ¿Sí? ¿Sí? La parálisis, digamos, es una expresión somática de la excitación sexual, o sea, una sustitución de la erección. O sea, para él no fue excitación, sino una parálisis. Sí, pero más adelante se volvió. Lo que pasa es que la excitación sexual se transforma en una parálisis. Por lo que también es un niño, ¿no? Sí, por lo que no tiene como si... Ese conocimiento, esa Pero digamos, si se experiencia queda de ahí. eso. Claro, no Cuando tiene a como... medida que va creciendo, experimentando la excitación, va saliendo eso que estaba guardado Sí, eso queda olvidado y reprimido. en el inconsciente. Claro, pero es sobre todo porque tú no lo puedes significar, o sea, no sabes qué pasó. Pero digamos, cuando una persona, un niño, es violado por un hombre y cuando crece como que coge ese gusto por el hombre, o sea, no sintió nada. Sino, al momento sí, pero después como que le gustó el hombre. No, mira que esos casos realmente existen y sí tienen antecedentes así. Pero digamos que la cuestión no es de gusto, sino de goce, que es una cosa absolutamente contradictoria entre el dolor y el placer. ¿Sí? Entonces, efectivamente, no es que, a ver, por ejemplo, yo me imagino que ustedes tienen la experiencia de no querer sentir algo que están sintiendo. ¿Sí? Como no disfrutar de un sentimiento. Sí, o sea, tú sientes frustración y no quieres sentir eso, ¿sí? Por ejemplo, pero digamos que puede ser, a ver, algo que pasa mucho. Digamos alguien... ¡Uy! Doctor Granja. Hágame el favor. Bueno, gracias. Ya pues, me hicieron ponerlo. Entonces, según lo que entendí, lo consciente es lo que es externo, ¿sí? Y lo inconsciente es todas esas experiencias que quedan guardadas y que después se manifiestan. No, lo inconsciente está a flor de piel. ¿Sí? Lo consciente. Lo consciente, digamos, es una representación que tienes sobre la actualidad. Piensas que digamos, por ejemplo, lo consciente es una fijación de la atención por ejemplo, en tu cuerpo, en mis palabras, no sé qué, ahí estás, digamos, siendo consciente de un momento. Okay. ¿Sí? Entonces, digamos que la conciencia básicamente es senso-perceptual. Quiere decir, te pincharon y entonces, uy, sí. Pero digamos que de lo que no estás consciente es porque tú sientes dolor, tú sí eres capaz de sentir dolor y, por ejemplo, otro, digamos que hacemos el mismo experimento contigo, te clavamos un cuchillo. No, ni siquiera te diste cuenta, ¿sí? Okay. Y realmente pasa. No estoy inventando nada. ¿Sí? Es una constitución, digamos, de la significación, es una instauración del lenguaje. Por ahí en 2012 hubo
un paciente de un psiquiatra que le llegó al psiquiatra con el cuento de que él solo necesitaba una pierna y que él Ok. necesitaba que Que le quitaron la otra. le quitaran ¿Y no tenía ningún problema? No, él le dijo al psiquiatra, pues, por favor, mire, vea, y háblele, yo necesito que usted autorice a un médico, después de que estos exámenes, pues que usted autorice a un médico, pues para que me quiten esa pierna me sobra, ¿sí? Bien, digamos que el psiquiatra pues, no aceptó la petición del paciente. Él lo que hizo fue meter la pierna en hielo por un determinado tiempo, creo que fueron como unas 23 horas con la pierna metida Para que no la sintiera. en hielo, ¿sí? Y la pierna, digamos, se ennegreció, se necrosó y pues, digamos, se la tuvieron que amputar y el pisco pues quedó tranquilo, se curó. Es decir, ya no... Eso presentó una molestia para él tener la pierna. Era una cuestión de cómo se forma la imagen y el esquema corporal. ¿Ok? Entonces el sujeto cómo imaginariza primero y cómo simboliza su cuerpo después. Por eso, pues digamos que toda la constitución del cuerpo es obediente a la subjetividad. Por eso es que les digo, pues no, si yo quiero saber de ti, yo te tengo que preguntar. Así. Tú, ¿y tú quién eres? Entonces, sí, porque pues digamos, a primera vista, no, pues una mujer, no sé qué, si se mata, pero no, eso es un prejuicio. Yo tengo que preguntar. Es digamos, cómo se forja el sujeto del lenguaje, ¿sí? En las perversiones, digamos que ahí es una renegación de la castración. O sea, digamos, el perverso no conoce límites, digamos, digamos, alguien que requiere de la ley para gozarla, o sea, y pues requiere imponerle al otro su propia ley. Perversos es lo que tenemos en nuestro mundo. No me hagan darles ejemplos. No, bueno, pues ya para terminar la entrevista, ¿qué consejo o qué le diría a un estudiante que se quisiera especializar en psicoanálisis? Bueno, no tengo un consejo, pero sí tengo una frase de un psicoanalista que es que el psicoanálisis no se aprende sino se ama. Ok. Amor, todo viene con amor. Pues sí, hay que comprender ese amor Sí. por el saber. Sí. Es lo más difícil, ¿no? Más fácil enamorarse del psicoanalista, pero digamos que eso pasa. El psicoanalista, por ser psicoanalista, digamos que pasa, da el siguiente paso. No me ames a mí, ama tu conocimiento. Sí, pero no es que le vaya a decir eso, sino que digamos que va a llevar, digamos, a la analizante hacia el análisis. Cuando terminan las entrevistas preliminares y sabemos más o menos, pues es decir, las entrevistas preliminares terminan cuando hacemos el diagnóstico. El diagnóstico nos sirve para decidir, pues digamos, si la persona va a seguir trabajando en el diván o si vamos a seguir haciendo entrevistas. Cuando una persona, digamos, cuando hay un sujeto psicótico, no lo ponemos en el diván porque, digamos, que se va a desencadenar, va a desencadenar el delirio porque va a liberar las pocas defensas que tiene. En las entrevistas, digamos que mantenemos una relación con la imagen, con lo imaginario y lo simbólico del entorno y del cuerpo del analista, pues para mantener anclado al paciente en el mundo. Porque no es necesario desencadenar el delirio, ¿sí?
En las neurosis sí los mandamos al diván, Sí. pues para que suelten los impulsos, para que suelten, digamos, las represiones. Eso exige, digamos, una ética sí o sí de la escucha. Todo lo que vamos a hacer y nada más que es lo que vamos a hacer es escuchar, ¿sí? Ok. Y pues digamos que hay otros ejercicios como la interpretación, en fin, pero digamos que muy, por lo menos digamos que eso ya es una cuestión de la técnica del psicoanalista. Entonces hay psicoanalistas que sí les gusta hacer interpretaciones y hay otros que hacemos cortes, o sea, sumarse. sí, hacemos cortes, dejemos hasta aquí. Ok. ¿Vale? Bueno, Muchas Vale, profe, muchas gracias. gracias. a ustedes muy amables por